My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Ranian Seguros, nos dedicamos a garantizar tu futuro. Deuda Cero, la solución a tu problema financiero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como ustedes saben, desde el día domingo, aproximadamente desde las 3 de la tarde, distintos familiares de los presos políticos se han apostado en los alrededores de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Y esta es la fecha en que aún no han sido recibidos o al menos hayan obtenido una respuesta. Lo que sí han tenido esos familiares que están apostados allí son amenazas. Por eso hacemos el contacto desde el lugar de los hechos con nuestro corresponsal, Joan Álvarez. Joan, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Jessica, gusto saludarte y a todos los que estén sintonizados a esta hora. Joan, bueno, entiendo noticia que tuvimos oportunidad de tener en la noche y que después conversando contigo nos has dicho es así. Los familiares al parecer están recibiendo llamadas, mensajes de textos, no sé si amenazantes o solamente pidiéndoles que se retiren del lugar. ¿Qué has podido recabar hasta este momento, Joan? Adelante. Jessica, bueno, 5 días, 6 noches, ya, desde que estos familiares que básicamente se trasladaron, en su mayoría desde el helicoide hasta cuando fue cerrado, básicamente, pero trasladado el problema a otros centros penitenciarios, los familiares decidieron entonces venirse hasta las inmediaciones de la Embajada Norteamericana en Caracas. En este sentido, la noche de ayer, llamadas anónimas y mensajes anónimos fueron recibidos por estos familiares con un tono amenazante, en donde les indicaban que si no se retiraban del lugar, podían sufrir las consecuencias y les podía pasar algo. Ese algo, evidentemente, nunca fue descrito por esta persona que llamó de manera anónima y que ellos pudieron identificar el número telefónico, el origen del número telefónico de esta llamada es de Nueva York. Desconocen evidentemente de qué se trata, quiénes y detrás de esto está el régimen de Delcy Rodríguez o algunos otros factores políticos que seguramente tienen que ver con quienes naturalmente hostigan a estos familiares de presos políticos que, como te digo, estaban anteriormente, hasta hace una semana, apostados en el helicoide en su mayoría y se vinieron hasta aquí, hasta la embajada, en donde no han recibido respuesta aún por funcionarios de la embajada, no han sido recibidos, solamente hasta el momento algún pequeño acercamiento de uno que otros funcionarios de seguridad de la embajada les ha pedido paciencia. Solamente ha sido el único acercamiento que han tenido con la embajada norteamericana. Les han pedido paciencia, pero no hay ningún recibimiento formal o alguna expectativa de que puedan ser recibidos, para que ellos lo que piden es que sean simplemente intermediadores, interlocutores para la posible liberación de cientos de casos de presos políticos que todavía se mantienen tras las rejas. Es importante destacarlo porque ellos mismos han comentado que esto no es una medida de presión, simplemente lo que están buscando es que la embajada norteamericana sirva, pueda recibirlos en algún momento, algún documento o alguna condición de estos familiares, pueden recibirlos para que sea solicitada esa interlocución con el régimen de Delcy Rodríguez y que sea acelerado ese proceso supuestamente de escarcelaciones que ya cumple 20 días desde que la propia Delcy y el propio Jorge Rodríguez señalaron que iban a liberar entre 300 y 500 personas. En el momento, promesas incumplidas cada vez. Joan, ¿todos los familiares que están allí son de las personas que fueron trasladadas de forma irregular, que estaban detenidas en el helicoide, o hay familiares de otros presos políticos que están en distintas cárceles? Por ejemplo, el Rodeo 1. Totalmente. Distintas cárceles. Algunos de ellos son de los presos que estaban en el helicoide, fueron trasladados a la antigua planta, que está muy cerca allí en el Paraíso, en Caracas, pero algunos son, por ejemplo, el Fuerte Paramacay, lo que es el caso Gedeón. Hay muchos casos militares. Voy a tratar de hacer aquí, digamos, para panear un poco y que ustedes vean parte de lo que es la cantidad de presos políticos, los familiares, evidentemente, de todas estas personas que están allí, muchos militares que se encuentran tras las rejas, Rodeo 1, Yare, Tocullito,
también en lo que es en la planta, como te menciono, esta cárcel que fue básicamente reactivada nuevamente por el régimen para este traslado y que de alguna u otra forma, repito, hacer ver que el helicoide fue cerrado, pero básicamente lo que fue trasladado fue el problema. Importante destacar que en el marco de lo que ha sido una confesión por parte de las autoridades recientemente designadas por el régimen, que tienen que ver con la cartera del poder moral, es decir, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la República, quienes confesaron, repito, que hay un retardo procesal inmenso que tiene un gran alcance. Ellos señalan pues que no creen en estas confesiones, no creen que sean genuinas en el sentido en el que vayan a ser resueltos estos problemas de retardo procesal. Muchos de estos casos que están aquí, Jessica, por ejemplo, tienen 8 o 9 años presos. Fueron nada más presentados algunos de ellos como audiencia preliminar. Nunca desde ese momento fueron presentados en audiencia, o sea, no fueron llevados nuevamente a tribunales. Las audiencias de presentación fueron postergadas incluso a un paso de ellos hasta 150 veces. Es decir, es evidente el retardo procesal, pero bueno, las autoridades del régimen han confesado recientemente que pareciera como, por decirlo de alguna forma, se acaban de enterar de que esto existe en el sistema de justicia penal en Venezuela. Joan, hay algunos dirigentes que se han podido acercar al lugar, a los dirigentes políticos, no sé si o se han comunicado con estos familiares que están allí, no sé si han recibido en medio de todas estas llamadas de estas comunicaciones en las que nos decías al inicio, habrán podido identificar incluso si pueden venir de parte del propio régimen venezolano. Joan. No han podido identificar, digamos, hubo una llamada a viva voz de un hombre, la primera llamada que se generó en la noche de ayer, que con tono amenazante, repito, les indicó que se retiraran del lugar o les podía pasar algo malo a quienes estuvieran y se mantuvieran aquí. No, evidentemente no identificaron a la persona, pero repito, mediante las aplicaciones de mensajería instantánea lograron ver que el número telefónico provenía, el origen de la llamada, desde Nueva York. Después de esto, de manera simultánea, se les fue retirado uno de los toldos y una de las carpas que tenía. Incluso voy a hacerme a un lado porque del día 1, 2 y 3, desde ese momento en que ellos decidieron apostarse aquí, solamente había una carpa. Pero en este plano que tengo en este momento quizás no se logra ver, pero a lo largo de estas 2 carpas que se ven en la pantalla hay unas 3 carpas más. Esto han sido colaboraciones de los vecinos de la comunidad. Incluso hace minutos antes de que nos conectáramos se llegó unos vecinos de la comunidad, vienen con agua, vienen con alimentos. Así es que se han mantenido pues estos familiares de presos políticos que han tenido la receptividad de la comunidad. Ellos esperan evidentemente la receptividad de la embajada norteamericana, quizás ese es la primera causa que los lleva a moverse hasta el lugar. Pero en este sentido es importante destacar que ellos señalan que no responden a intereses políticos. Sin embargo, hay dirigentes, por cierto, en este momento, hace un par de minutos, acaba de llegar Richard Blanco, uno de los dirigentes que, como tú bien sabes, pues regresó del exilio hace poco, estuvo en compañía, por cierto, hace un par de horas de César Pérez Rivas, que llegó a Caracas también, en este momento de tener una rueda de prensa en Castelamar, en el estado Vargas. Pero Richard Blanco ha sido constante en la compañía de estos familiares de los 6 días que llevan aquí, ha venido los 6 días, y esto evidentemente pues ha tenido buena receptividad por parte de los familiares, quienes agradecen el apoyo, pero reiteran que ellos no los motiva un elemento político en esta oportunidad, sino por supuesto la respuesta de la embajada que sirve de interlocución. Joan, más allá de, por supuesto, de que los vayan a recibir, de que lo que siempre escuchamos de los familiares, que están detenidos de forma injusta, que el proceso, a pesar, tienen años y, por ejemplo, casos como el que citaba el fiscal del régimen, y ellos no se habían dado cuenta que estaba una persona detenida hace 7 años y ni siquiera una audiencia de presentación tenía, ¿no? Más allá de lo que sabemos que es lo obvio, ¿qué te dicen esos familiares que están allí? ¿Cómo la están pasando? Porque en ese lugar, quienes no son de Caracas, cuando cae la noche, aprieta el frío, baja la temperatura. Entonces ellos están allí día y noche. Y la mayoría de las personas, porque lo sabemos, son personas que no son tan jóvenes. Son personas incluso de la tercera edad. Entonces, ¿cómo están sobrellevando
toda esta semana que han tenido que apostarse allí sin recibir aún todavía una respuesta concreta de parte de la embajada? Joan. Bueno, no solamente las condiciones climatológicas, sino que además logísticamente el lugar está muy retirado de la zona comercial. Antes, por ejemplo, cuando la mayoría de ellos estaban en el helicoide, sí, eso es como una montaña. Totalmente, esto es una colina en donde solamente residencias hay cerca, más allá de la embajada, pero no hay zona comercial. Antes ellos podían tratar de ir al sanitario en locales comerciales, de panaderías, restaurantes, cuando estaban en el helicoide. Aquí es mucho más difícil, es mucho más complejo porque es una zona montañosa en donde en algunas oportunidades los mismos vecinos se acercan, no solamente les traen agua, alimentos, sino que han tenido que solicitar la ayuda de ellos para ir al baño, sobre todo las mujeres. Evidentemente es mucho más difícil y la privacidad evidentemente para ellas es mucho más compleja pues guardarla, ¿no? Pero en este caso la mayoría vienen de las regiones. Esto es importante destacarlo. Hay familiares aquí de Barinas, de Maracaibo, también de Trujillo, de Apure. Todos estos casos pues evidentemente la logística se complica cuando dejas de tener una rutina natural de trabajo, de llevar a los niños al colegio. Todo esto nos lo han descrito como, digamos, una tercera etapa de este esfuerzo. No lo identifican como un sacrificio porque evidentemente el motivo que los lleva a estar aquí es sus familiares, pero este esfuerzo en el que no están cediendo ante las presiones que presuntamente vienen del régimen de Delcy Rodríguez con estas llamadas, con estas amenazas, pero no van a ceder ante estas presiones. Su decisión es definitiva de mantenerse en el lugar a pesar del clima, que en este momento en Caracas está lloviendo mucho de más, constantemente. Las bajas temperaturas los afectan en horas de la noche, pero además se les suman estas amenazas. Pero esto compensa de alguna forma, la colaboración de los vecinos los compensa y los motiva a mantenerse en el lugar hasta que la embajada les dé una respuesta. Pero, repito, el tema de que la mayoría, el elemento de que la mayoría vienen del exterior, del interior del país me refiero, del exterior de Caracas en este caso, también les complica porque el tema de los recursos, pues básicamente con las colaboraciones que han mantenido, y también algunas organizaciones no gubernamentales que les prestan el apoyo en este sentido. Pero sin duda alguna es una situación bastante compleja en donde ellos esperaban tener una respuesta lo más pronto posible con base a lo que es el tutelaje que ha impuesto la administración norteamericana al régimen de Delcy Rodríguez. Esperaban una respuesta pronta, no esperaban que esto llegara al día 6 y hasta el momento no tienen expectativas porque no hay ningún acercamiento formal sobre algún posible recibimiento. ¿Y de alguna comitiva de estas personas que están allí que puedan llegar hasta la puerta o por lo menos la parte más abajo de la embajada? Porque entiendo que eso es una zona de seguridad y obviamente no pueden ingresar, pero hay un perímetro que sí te permite llegar, donde incluso eres recibido, como han hecho las movilizaciones que han tratado de entregar documentos y lo han logrado. ¿Eso está planteado, Joan, que una comitiva por lo menos trate, o ya ha ocurrido que hayan llegado allí, mira, estamos aquí, vengan para acá? Lo intentaron incluso, la más reciente fue ayer en la noche, aproximadamente 6-7 de la noche lo intentaron. No son recibidos. Lamentablemente, no, repito, no han tenido la receptividad que esperaban por parte de la embajada norteamericana en este caso. Entienden que hay un protocolo, entienden que la logística es muy distinta quizás a las de otras sedes diplomáticas, comprenden el contexto en el que está comprometido de alguna forma el gobierno norteamericano en la causa Venezuela y todo en el marco del tutelaje, pero ellos, pues, básicamente el tema político no lo tienen presente. Los familiares dicen que básicamente eso no les incumbe, sino su causa de liberación de estos presos políticos, además con base a lo que ha prometido el régimen. Quiero ser reiterativo en esto, Jessica, porque no es que ellos han venido a pedir presión con esperanza simplemente. Es con base a las promesas que hizo la propia Delcy hace 20 días, la promesa que hizo el propio Jorge Rodríguez de 300 y 500 liberaciones. Apenas 15, por ejemplo, dice el Foro Penal, que han ocurrido desde entonces, del día 20, porque salieron 50 de ramo verde, pero de esos 50, solamente 15 responden a motivos políticos. Es decir, desde hace 20 días, desde esa promesa de 300
entre 300 y 500 excarcelaciones, solamente se han producido 15 de manera formal. Esto es importante contextualizarlo porque es por ello que estas personas se han venido hasta acá a pedir la interlocución de la embajada norteamericana para acelerar esa promesa, intentar acelerar esa promesa que hizo el régimen de Delcy Rodríguez. Por cierto, Jessica, para acotarte algo, el día de hoy se tiene previsto, se presume que puede haber un número importante de excarcelaciones, y esto es con base a estas últimas reuniones que ustedes vieron, en donde estaba el fiscal general, el ministro Diosdado Cabello, la defensora del pueblo, esto que ellos llaman revolución judicial. Esta revolución judicial normalmente se hace en los diciembre, en donde hacen una revisión de casos que sean, pues, básicamente en un retardo procesal y que puedan, de alguna forma, quizás quienes tengan boletas de excarcelación y aún estén presos, incluso 1, 2, 3 años, pues puedan salir a la cárcel. El día de hoy se está llevando a cabo esto y algunas fuentes ligadas a lo que es la medicatura forense, el sistema de justicia penal, nos han informado que están haciendo evaluaciones de presos, pero desconocen si necesariamente son de presos políticos o simplemente son presos comunes. Pero probablemente durante este fin de semana y en las próximas horas puede haber algún movimiento de excarcelaciones en el país. Joan, ya para finalizar, primero ojalá que esto sea real, que se dé el movimiento. Ellos utilizan ciertamente... Esto me ha dado esperanza, por cierto. Exacto, lo saben, claro. Los familiares lo saben y les ha dado esperanza. Y si lo unimos, sabes que a mí me encanta hilar las cosas, ¿no? Si la respuesta que han recibido ellos es que tengan paciencia, que ya va, muy probablemente es porque desde, aquí sabes, hacemos abogado del diablo, ¿no? Muy probablemente estén jalando también los hilos del otro lugar a decir, tengo a esta gente aquí afuera y no les están dando respuesta. Y no voy a salir yo simplemente a recibir un documento o algo o a escucharlos sin tener una respuesta concreta que darles a los familiares. Eso también pudiera estar pasando. Es decir, poner ambas posibilidades sobre la mesa, más allá de los hechos, que es lo que estamos viendo, que no han sido recibidos, que es la realidad, Joan. Incluso esto que tú estás comentando